varias diapositivas para pasarles y en ellas tengo que hacer algunas señalizaciones, así que permiso. Hola, hola. Bien, como dijo el ingeniero Bejarano, mi nombre es Pedro Valderrama, soy ingeniero agrónomo, trabajo en la Cátedra de Mecanización Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias. La idea de esta charla, porque básicamente va a ser eso, una charla, no tengo problema por si alguno quiere hacer una consulta durante la charla, así lo podemos dialogar y socializar entre todas las consultas. Se va a tratar básicamente de trabajar o cómo trabajar sobre la optimización del tractor agrícola, pensando en que el objetivo de las capacitaciones es que los productores, los técnicos, podamos hacer un uso eficiente de los recursos, ¿no? con que cuentan las explotaciones agrícolas, como en este caso los productores cañeros. Y uno de esos recursos importantes dentro de las explotaciones es la maquinaria agrícola. Y como fuente de potencia más importante aún en una explotación, el tractor agrícola. Un poquito de contexto. Los tractores agrícolas con el pasar de los años fueron evolucionando a favor de una mejor eficiencia en el uso. En el caso de los motores, por ejemplo, han ido mejorando en el consumo específico de combustible. Por ejemplo, los motores de hoy en día son mucho más eficientes en las inyecciones de combustible, lo cual trae aparejado un ahorro considerable en los gastos producidos por combustibles. Otras cuestiones son que tienen que ver con la implementación de turbos y post enfriado, lo cual le da un incremento significativo en la potencia. Un mismo motor con una determinada cilindrada puede tener 100 caballos de potencia, pero si a ese mismo motor le implementamos un sistema turbo y post enfriado, ese motor puede tranquilamente tener una potencia de 135 a 140 caballos de potencia, lo cual genera una ventaja importante para el tractor. Las relaciones peso-potencia también fueron mejorando a medida que pasaba el tiempo. Me acuerdo haber visto en algún momento una fotografía de tractores antiguos donde la relación de un CV de potencia era igual a 100 a 150 kilos o 200 kilos por el peso que tenía el tractor. Entonces eso lo hacía muy ineficiente a la hora de admitir su potencia o de realizar una tracción. Hoy en día los tractores, la relación peso-potencia ha cambiado mucho. Tenemos tractores desde 25 a 45 kilos por cada CV y tractores grandes que tienen de 50 a 60 kilos por cada CV de potencia. Los sistemas de enganche mejoraron mucho en el sentido que cada vez se busca consolidar más la unión entre el tractor y los implementos. Las velocidades de trabajo tienen una tendencia a incrementar, ¿sí? Mejorando lo que es la capacidad de trabajo. Seguridad y ergonomía está referido a que una de las fuentes más importantes dentro de los accidentes que existen en el sector rural, el 70% de los accidentes en el campo tienen que ver con el tractor agrícola. Así que los nuevos diseños están muy abocados al tema de seguridad y ergonomía. ¿Ergonomía por qué? Porque la ergonomía busca tratar todo el tiempo de adecuar
¿sí?, la máquina al hombre, con el objetivo de que el hombre se sienta en buenas condiciones de trabajo y en ese sentido mejorar lo que se conoce como productividad. Bueno, puse esa foto a modo de entrar en el tema, porque como les dije, la idea es dar una charla acerca de cómo hacer eficiente el uso de los recursos, en este caso el recurso máquina, y vamos a trabajar y a buscarnos en el tractor agrícola. El tractor agrícola, como ustedes saben, tiene la fuente de potencia, es el motor a combustión interna. Los tractores o los diferentes diseños del tractor, a medida que vamos avanzando en lo que es su capacidad de tracción, tenemos, como bien sabemos, tracción simple, tracción delantera asistida y doble tracción. ¿Por qué puse este cuadro? Porque este cuadro lo saqué del Instituto de Ingeniería Rural, que es un instituto que trabaja fuertemente en investigaciones y ensayos con máquinas agrícolas. Y lo traje acá porque me parece importante considerar, ¿no?, las recomendaciones en cuanto a potencia en el motor y potencia disponible en la barra de tiro. Muchas veces nos confundimos con potencia y que queremos igualarlo a lo que es fuerza, pero no. Es importante saber que la fuerza del tractor es un componente de la potencia. Cuando nos referimos a potencia, hablamos de capacidad de trabajo que tiene el tractor para realizar en un determinado tiempo. Así que la fuerza es un componente de la potencia. En el caso de la tracción de un tractor de tracción simple, por ejemplo, la potencia máxima recomendable es 110-120 cb. Fíjense ustedes, abajo tienen que la máxima eficiencia de la barra de tiro es del 50-60%. ¿Qué significa eso? Que si de 100 caballos que nosotros tenemos en el motor, únicamente en la barra de tiro tenemos 50 o 60 caballos de potencia. Entonces, si nosotros pensamos en adquirir un tractor de tracción simple que tenga potencias elevadas, la ineficiencia en esos tipos de diseño es bastante alta. En el caso de la tracción delantera asistida, lo máximo recomendable sería 120 a 200 cb de potencia, donde la eficiencia en la barra de tiro se incrementa un poco más en comparación de un tractor de tracción simple, pasa a un 60 al 70%. Y en el diseño de doble tracción, la eficiencia de potencia o la potencia disponible en la barra de tiro se incrementa más aún a un 75 y 80% de lo que se recomienda en la potencia del motor. Bueno, en el caso de doble tracción se nos recomienda que tenga más de 200 cb de potencia. ¿Sí? Esto es importante porque, como les dije, es clave tener este concepto de la potencia disponible, porque no todos los tractores tienen la misma potencia en la barra de tiro. Bien, cuando hablamos de potencia dijimos que el motor es la fuente de potencia, la que genera la potencia, ¿sí?, en el tractor agrícola. Esa potencia, a partir del momento torsor, de la cupla, del torque que se genera en el eje cigüeñal, se transmite a través de los sistemas de transmisión, ¿sí?, generando un par motor, que es lo que ven ahí en el eje de la rueda. Y ese par motor se transmite al neumático. Por eso es que los neumáticos también forman parte de la evolución de los tractores, porque el neumático es la clave acá para poder transmitir de la mejor manera esa potencia que se genera en el motor. ¿Sí? Por eso es que a partir de esto es que nosotros tenemos que saber que en ese mínimo contacto rueda-suelo que pueden ver ahí en la foto, conocer ese mínimo contacto, cómo se dan las relaciones entre el suelo y el neumático, nos ayudaría a nosotros a optimizar, ¿sí?, a hacer más eficiente el uso del
tractor agrícola. Bien, ¿cuáles son las pérdidas que nosotros tenemos? Dijimos que de 100 caballos de potencia que tenemos en el motor, en la barra de tiro, tenemos un porcentaje menor, ¿sí? Esa disminución del porcentaje se debe fundamentalmente a tres cuestiones. Una es la pérdida por fricción. Hay una pérdida de potencia del motor que se debe a la fricción por los rozamientos en la transmisión y funcionamiento de demás accesorios del motor y por la pérdida de calor, obviamente. Las otras pérdidas son el patinamiento y la rodadura, ¿sí? La primera que les comenté no podemos manejarlo. ¿Por qué? Porque eso ya depende del diseño del tractor. En cambio, estas dos, que son el patinaje y la rodadura, son pautas, ¿no es cierto?, básicas del tractor que están en las manos de nosotros poder manejarlo para hacer un uso eficiente del mismo. El patinamiento, como ahí dice, es la pérdida de velocidad. Y la rodadura es la pérdida de fuerza. El patinamiento, como la palabra lo dice, el resbalamiento de la rueda. ¿Sí? Es el resbalamiento o el giro en falso de la rueda motriz. Y la rodadura es la pérdida de fuerza o la fuerza que hace el tractor para poder desplazarse a sí mismo. El otro día escuché al profesor de la cátedra decir que es la fuerza que hace el tractor para salir de su propia huella. Esa definición particularmente me gustó mucho. Pero básicamente son dos pérdidas, ¿no es cierto?, de potencia importantes que nosotros podemos manejar. Dijimos, patinamiento, pérdida de velocidad. La potencia, por ahí para los que no se acuerdan la fórmula de potencia, potencia es igual a fuerza por la velocidad. ¿Sí? Si el patinamiento o el resbalamiento de los neumáticos nos genera una pérdida de velocidad, estamos disminuyendo la potencia disponible. Y si la rodadura nos genera un aumento en la fuerza que tiene que hacer para trasladarse, también estamos perdiendo potencia disponible en la barra de tiro. En el gráfico pueden ver cómo se pierde, ¿no es cierto?, parte de la potencia disponible en el motor. En el caso del Sincel, fíjense, figura que en transmisión y sistemas hidráulicos tenemos una pérdida del 10,29% de la potencia. En lo que es rodadura tenemos un 13,5%. En patinamiento un 11,4%. Y el porcentaje disponible en la barra de tiro es de un 64,83% para el caso del Sincel. Ahí tenemos un patinaje, diría yo, casi normal, ¿sí? ¿Por qué digo normal? Porque el patinaje tiene que haber. Si no pueden andar los tractores sin patinaje. Pero ese patinaje tiene que estar dentro de unos parámetros normales de funcionamiento. No podemos pensar, por ejemplo, en un patinaje de un 20 o 30%. ¿Por qué? Porque sería un patinaje excesivo, lo cual trae aparejado desgaste de los neumáticos, desgaste prematuro de los neumáticos, consumo importante de combustible, desgaste del motor. En definitiva, estamos haciendo un uso ineficiente del recurso tractor. En el caso de la rastra, fíjense que del 100% tenemos, en el caso de una labor con una rastra, el tractor pierde transmisión en sistema hidráulico un 10,30%, rodadura un 14% y un patinaje del 6,7%, lo cual es un patinaje bajito. Y tenemos disponible en la barra de tiro un total del 68,82%, que más o menos está relacionado al primer cuadro que les había mostrado en cuanto a la eficiencia o a la potencia disponible en las barras de tiro. Aquí hay otro gráfico que compara cómo el tipo de neumático repercute en el patinamiento y en la fuerza de tracción, ¿sí? O sea, la fuerza
kilo, medida en kilogramos. Fíjense que ahí nos muestra que un neumático de esas medidas, que es de 23, uno que es 30, la pérdida de energía es menor que en el otro neumático, que tiene una banda. El primer número, acuérdense que es la medida de la banda de rodamiento del neumático agrícola, ¿sí? El ancho. Entonces, el primer neumático tiene un ancho de 23 y el otro de 18. Y fíjense que cuando hace 2500 kilos, ¿sí? El otro neumático hace una tracción, cuando hizo una tracción de 2500 kilos, el otro neumático tiene un patinaje del 25%, mientras que el de 23 tiene solo el 10%. Entonces tenemos dos cosas: tenemos consumo en muchas vueltas, digamos, en barras de vicio de las ruedas motrices, y menor esfuerzo en la tracción, ¿sí? Únicamente jugando con el tipo de neumático. Otro cuadro comparativo relacionando el patinaje o patinamiento con la capacidad de trabajo. En este caso tenemos un tractor de tracción simple y un tractor de doble tracción. Fíjense que en el caso de lo que está en verde es el patinaje y lo que está en amarillo es capacidad de trabajo. Cuando tenemos un patinaje del 27%, en el caso de tracción simple, tenemos una capacidad de trabajo de casi 2,7 hectáreas por hora, ¿sí? Pero cuando pasamos al doble tracción, tenemos un patinaje menor, que es más o menos el 10%, y una capacidad de trabajo mayor, ¿sí? Porque acuérdense que el patinaje no solo repercute en la vida útil de los neumáticos y del tractor, sino repercute directamente también en la capacidad de trabajo. Son menos los recorridos que va a realizar el tractor. ¿Y qué tal es esa? Me parece que es una labor de cultivo. La fuente esta es el INTA Castelar. Sigamos. Bueno, ¿cómo hacemos para controlar o medir el patinaje? ¿Sí? Es muy simple, es un trabajo de campo muy simple que consiste básicamente en marcar la rueda motriz, ¿sí? Con una tiza, marcar una trayectoria, un espacio de 50 metros o 100 metros y contar cuántas vueltas da el neumático agrícola, el eje motriz, pero con el implemento levantado, ¿sí? Después volvemos en la misma posición inicial, pero con el implemento en posición de trabajo, y medimos cuántas vueltas va a dar en esa situación. Obviamente la posición de trabajo, como les dije, el tractor siempre tiene que tener patinaje, pero esos patinajes no tienen que ser excesivos. Entonces hacemos la diferencia entre una pasada y la otra, lo multiplicamos por 100 y sacamos el porcentaje del patinaje que tiene el tractor en una determinada labor, ¿sí? En función de ese valor que nosotros tenemos de patinaje, que tenemos que actuar. Por ejemplo, si nos da un patinaje alto, lo que hay que pensar es en ver si los neumáticos tienen el hidroinflado o no, ver si tenemos la posibilidad de aplicar lastres o contrapesos en los ejes motores, ¿sí? O tratar de hacer un enganche que nos posibilite lo que se llama la transferencia dinámica de peso, ¿sí? Pero con el objetivo de poder controlar ese patinaje y bajarlo a un nivel que te permita que el tractor no ande haciendo esas vueltas del neumático falso.
o en vicio, raro, como quieran llamarlo. Pero también va a depender del número de cinceles que tengas y la profundidad que estés trabajando también. Sí, exacto. El patinaje depende de muchos factores. Uno de ellos es el suelo, ¿sí? De cómo está ese suelo, y cuál es la labor que vamos a utilizar, que vamos a realizar, ¿sí? El estado de los neumáticos, ¿sí? Pero lo que se hace fundamentalmente es darle lastre, darle peso, ¿sí? Pero acuérdense que vimos que existen dos tipos de pérdida. El otro es la rodadura, y la rodadura tiene que ver con una condición, ¿no es cierto?, de sobrepeso del tractor. Porque dijimos que para controlar el patinaje tenemos que darle peso. Ahora, para controlar la rodadura, es al revés. Tenemos que ver si el tractor tiene mucho peso, está haciendo mucha fuerza para desplazarse. Entonces la potencia en la barra de tiro va a ser menor. En estos casos lo que tenemos que hacer es quitarle el peso. ¿Y cómo vamos a ver si tenemos pérdidas por rodadura? Con ese mismo resultado que medimos en el patinaje, ¿sí? Que yo les di el ejemplo, pongámosle que nos dio 25 o 30%. Bueno, si nos da un 2% de patinaje, significa que tenemos mucha pérdida de potencia por rodadura, por sobrepeso, ¿sí? Entonces, en ese sentido tenemos que quitarle, hacer al revés, quitarle el peso, quitarle el lastre para que el tractor pueda adecuarse a un nivel de patinaje acorde a su diseño. ¿Por qué digo acorde a su diseño? Porque los patinajes varían en función de cada diseño, o las recomendaciones técnicas varían, ¿sí? Por ejemplo, en la tracción simple, la recomendación es que tenga un patinaje de un 12 a 15%, por ejemplo. En la tracción delantera asistida, la recomendación técnica dice que tiene que tener un patinaje de 10 al 12. Y en un doble tracción, menos, 8 al 10%. ¿Sí? Entonces, la idea es medir el patinaje y ponerlo acorde a las recomendaciones técnicas del diseño del tractor. Y bueno, una de las formas de medir la rodadura en campo es como lo ven, ahí un tractor tirando a otro tractor. Pero ¿qué necesitamos ahí en el medio? El cable, la vinga, necesitamos un dinamómetro, ¿sí? Un dinamómetro que nos exprese cuántos kilos de fuerza hace para trasladar al otro tractor. Y eso lo podemos relacionar con lo que es la fuerza necesaria para autotrasladarse. Otro parámetro para tener en cuenta en el campo es cómo, en relación al patinamiento, es cómo nos va dejando la huella del tractor. Fíjense que en la figura 1 pueden ver de que la huella no está bien marcada, ¿sí? Más bien hay un revoloteo del componente suelo ahí que nos da la impresión de que el tractor está liviano. Mientras que en la figura 2 está muy bien marcada la huella, ¿sí? Eso ya nos da la pauta de que el tractor está muy pesado. Y en la figura 3 podemos ver que se trataría de una situación intermedia, ¿sí? Donde el patinaje, la rodadura, o las pérdidas de potencia por patinaje y rodadura serían adecuadas. En el caso de los tractores que están muy pesados, muy lastrados por sobrepeso, el problema, como les dije, es que están haciendo fuerza todo el tiempo para trasladarse. Eso trae mucho consumo, mucho desgaste. El tema es que los tractores no tienen buenas características para que se puedan sacar y poner los lastres en los momentos adecuados. Pero bueno, por eso la recomendación es esa, que se evalúe cuántas horas al año, ¿sí? El tractor realiza grandes esfuerzos de tracción para el cual necesita estar lastrado, y bueno, y tratar de organizarse en ese sentido. Sé que es medio difícil, pero bueno, siempre tratamos de recomendar eso. Y acá hay otro cuadrito que me pareció muy interesante pasarle, sobre todo a los amigos productores, porque
Se trata de un ensayo con dos tipos de patinaje. Fíjense, tenemos para una labor de cincel con un determinado ancho de trabajo y una determinada velocidad. En el cuadro tenemos un patinaje o la situación para un patinaje del 10%. La velocidad de trabajo sería de 7,8 km por hora. Las horas de trabajo serían 40. ¿Sí? El recorrido total de esos neumáticos agrícolas sería de 286 kilómetros. El total de las vueltas en esas horas de trabajo serían 57.200 vueltas y el consumo de gasoil de 679 litros. ¿Sí? Únicamente en 40 horas. Hagan en cuenta una semana de trabajo. Para la otra situación tenemos patinaje del 20%, ¿sí? Como dijimos anteriormente que la fuerza y la velocidad son componentes de la potencia, ¿sí? Entonces si tenemos un patinaje del 20% tenemos una velocidad menor, las horas de trabajo van a ser mayor porque se van a necesitar más horas para cumplir con la tarea que tiene que realizar, ¿sí? El recorrido en kilómetros también van a ser mayores, de 286 pasamos a 312, las vueltas de la rueda pasan de 57.000 a 62.000 y el consumo de combustible es de 764 litros. Los que están locos pueden ver las claras diferencias y cómo es que nos remarca, ¿no? la importancia de tener en cuenta el tema del patinaje, la potencia, pero sobre todo en el consumo de combustible, ¿sí? Porque este es el caso de un tractor con un cincel, y hablemos de un frente de tractores en época de labranza y en una semana de trabajo. Fíjense, creo que es un valor significativo que está bueno tenerlo en cuenta para poder hacer un uso eficiente del tractor agrícola en este caso. Bien, algunas recomendaciones. Cuando tratamos suelos duros, por ejemplo, con altas demandas de fuerza, bueno, incrementar lastre para reducir patinamiento. En suelos duros siempre el patinaje va a tender a ser mayor. Suelos blandos, al contrario, reducir el nivel de lastre. Lastre puede ser son los contrapesos, disminuir las pérdidas por rodadura y la compactación del recurso suelo. Siempre verificar el nivel de patinamiento y lastrar de modo de obtener los niveles estos que les había comentado ya anteriormente. 12 al 15 en tracción simple, 10 al 12 en tracción delantera asistida y 8 al 10 tracción doble. ¿Sí? Bueno, como ustedes bien saben, las labores agrícolas mecanizadas trae aparejado un serio problema físico en los suelos. Y bueno, nos pidieron que también hablemos un poquito del tema. Y ese problema físico es la compactación. La compactación del suelo o la densificación de las capas subsuperficiales, como quieran llamar, o el endurecimiento del suelo. Sí, como ustedes bien saben, la compactación tiene diversos orígenes. Puede ser una compactación natural cuando en un suelo se produce el encontramiento producido por la misma lluvia, el monocultivo, usar siempre el mismo implemento también genera capas compactas en profundidad, ¿sí? El tránsito agrícola, lo cual en el caso de caña es muy común, muy importante, también genera grandes problemas de compactación. ¿Sí? Por ejemplo, ahí pueden ver un cultivo, me parece que es soja, donde se ve, ¿no?, que en un corte transversal claramente la capa compactada. Como ustedes saben, la compactación del suelo trae aparejado un
endurecimiento del suelo a tal punto que inhibe el crecimiento y desarrollo normal de las raíces, por lo cual después repercute en la buena producción o no del cultivo. Sigamos. Y esta compactación depende básicamente del peso total que nosotros tenemos por ejes en las maquinarias con las que trabajamos. Por eso es que, fíjense ustedes que en la diapositiva de cómo fueron evolucionando los tractores estaba también la parte de neumáticos. ¿Sí? Los neumáticos cada vez tienden a tener una mejor pisada, ¿sí? Tienen flancos más flexibles, lo cual les da una adherencia más homogénea, una menor presión específica sobre todo, ¿sí? Mejora el área de contacto entre las ruedas suelos, todos parámetros que tienen que ver con la compactación del suelo, ¿sí? A modo de ejemplo, este es un ejemplo de lo que ven a la izquierda, ¿sí? Dando de frente. Se trataría de un tractor a orugas, ¿no es cierto? Donde tenemos una vista en un corte transversal y la de abajo es una vista superior, ¿sí? de las orugas. Y al lado, bueno, tenemos un tractor de tracción delantera asistida con ruedas duales en la parte trasera. Lo que está en amarillo es el área de contacto, ¿sí? Y lo que está en verde, bueno, también es el área de contacto, pero para el otro diseño del tractor. ¿Por qué puse esta imagen? Porque me parece importante que reconozcamos, ¿no es cierto?, cómo incide el peso del tractor, sobre la superficie. En el caso de los tractores de tracción simple, por ejemplo, que tienen una distribución en el eje trasero del 70% y un 30% adelante, si pesa 5.000 kilos, tenemos prácticamente 4.000 kilos en una pequeña superficie, ¿no es cierto?, donde se apoyaría todo ese peso. Y si ustedes dividen el peso total sobre esas pequeñas superficies de contacto, obtienen lo que se llama presión específica. Y a mayor presión específica, mayor compactación de los suelos vamos a tener. Entonces, fíjense cómo es que el mismo diseño de los tractores fue mejorando o pensando también en el tema de la compactación, no solo que le da mejor agarre, mejor estabilidad a la maquinaria, pero también tiene que ver con aminorar el efecto de la compactación. En el caso de las orugas, ¿sí?, el área de contacto es 2.755, parece que son centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas. Y en el otro caso, fíjense que tenemos de 1.700 pulgadas cuadradas, ¿sí? En definitiva es menor. Hagamos de cuenta ahora, pasemos sin las duales, pero con el mismo peso. Bueno, ese peso se distribuiría únicamente en esos dos puntos de apoyo. Ahora lo hagamos tracción simple, ¿sí? Todo ese peso se distribuiría únicamente en un solo circulito verde que sería la superficie de apoyo. Entonces los impactos por compactación serían mucho más importantes, o son mucho más importantes, porque los tractores a oruga, creo que no tenemos muchos trabajando en la zona. Bueno, una de las formas de medir la compactación en los suelos, ¿sí?, es utilizando los penetrómetros, ¿sí? Ese trabajo que ven ahí lo hicimos nosotros en la cátedra hace algunos años y consistía básicamente en hacer lectura con un penetrómetro digital. Ese penetrómetro digital te arrojaba lecturas cada 2,5 centímetros, ¿sí? Te medía la resistencia que oponía el suelo a la penetración y te arrojaba los resultados cada 2,5 centímetros que penetraba. Este es para el caso de un cultivo de poroto aliso, ¿sí?, donde previamente se había preparado únicamente con rastro. Habían pasado las rastras y hecho la siembra. Y después los días, bueno, fuimos nosotros a medir la resistencia de la penetración.
fíjense cómo son importantes y claro los datos que nos van manifestando, ¿no? esa densificación en la capa del suelo, porque fíjense, en el primer cuadro, las lecturas que daba el penetrómetro es en kilopascales, ¿sí? Que es una medida de presión. Fíjense que en el primer cuadro tenemos que a los 10 centímetros más o menos de profundidad ya tenemos una resistencia de 1200 kilopascales, ¿sí? Y si ustedes se ponen a buscar en la bibliografía, las raíces de la planta tienen un crecimiento de suelo normal hasta cierto punto de esa resistencia de suelo. Si mal no recuerdo, creo que anda entre 1500 o 2000 kilopascales, ¿sí? Pero yo lo que les quería dejar es que esa densificación existe, se la puede medir y podemos relacionarla con el crecimiento de las raíces. Bueno, otra cuestión relacionada al uso eficiente de la maquinaria agrícola es la armonización. ¿Sí? Armonización es tratar siempre de enganchar el implemento acorde a lo que puede dar el tractor. ¿Sí? Tratar de evitar las sobrecargas del motor, nos trae aparejado evitar eliminar los deterioros por embrague y transmisión. Vamos a tener un desgaste prematuro de los neumáticos si no estamos todo el tiempo enganchando implementos grandes. Vamos a tener menor patinamiento, ¿sí? Las capacidades de trabajo van a ser bajas y vamos a tener en definitiva altos consumos por hectárea en todos sentidos, no solo pensando en el combustible. Y este cuadrito un poco resume, ¿no es cierto?, cómo hacer un uso eficiente de la maquinaria. Según el ProTrack, que es un proyecto tractor que se hizo hace algunos años en Argentina, se dice que haciendo un buen mantenimiento, ¿sí?, del tractor agrícola, nosotros podemos ganar un 10% de la potencia. Digamos 10% de la potencia del motor, ¿sí? La conducción y la selección de la marcha también tienen que ser las adecuadas. Eso te trae un ahorro de un 5 al 10%. La armonización también, que es lo que vimos recién. El mantenimiento de los implementos también nos ahorra un 5 o un 10%. Tracción delantera, bloqueo, correcta presión inflado, que también es importante, nos trae un ahorro del 5 al 10%. El lastre adecuado permite una reducción del patinaje rodado, que es lo que hablamos, y también nos trae aparejado un ahorro del 5 al 8%. ¿Sí? En definitiva, todas las cuestiones de esta básica que tienen que ver con el buen funcionamiento del tractor nos trae aparejado un ahorro. Y eso significa, en un sistema agrícola donde los costos por mecanización varían del 30 al 40% de la producción total, creo que son importantes tenerlos en cuenta. Y para seguir la charla, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran comentar acerca de lo que vimos hasta ahora. Bueno, igual mañana vamos a seguir charlando sobre el tema y mañana vamos a tocar un poco más el tema de mantenimiento. ¿Sí? Pues la idea es estar ahí con el tractor y tocar algunas pautas de mantenimiento. Ahora lo que vamos a hacer es dar algunos tips, ¿sí?, que no vamos a poder mostrar en campo. Así que bueno, el mantenimiento, como ustedes saben, es una parte esencial del trabajo diario de todos los días que se tiene que realizar en un campo. Sí, el mantenimiento nos ayuda a poder sostener la maquinaria, a poder tener las mejores condiciones y sobre todo darle durabilidad, ¿sí? Porque acuérdense que el objetivo de la maquinaria es que realice, que cumpla con su trabajo, ¿sí? Pero tiene que estar siempre disponible para realizar los trabajos. Como ustedes saben, el motor a combustión interna, ¿sí?,
que se genere esa explosión, ¿sí? Que después genera la fuerza y se transforma en torque en los neumáticos, necesita aire. Ese aire lo toma a través del sistema de admisión. Ahí ven la válvula de admisión del cilindro, ¿sí? Ven el pistón y ven el ingreso. Lo que yo les quería dejar, ¿sí?, relacionado a este tema es que los tractores, todos sabemos, trabajan en condiciones de mucho polvo, un polvo constante en el campo. Y para que tengan una idea, fíjense que a diferentes alturas, uno puede tomar como referencia las cortinas esas que están ahí en la orilla, a diferentes alturas tenemos diferentes contenidos de polvo por metro cúbico de aire. ¿Sí? Ahí tenemos a mayor altura 0,02 gramos por metro cúbico y a menor altura 0,2 gramos por metro cúbico. Bueno, por eso la justificación de toma de aire de los tractores en la parte alta, ¿no? Fíjense que nosotros, para poder quemar un litro de combustible, el tractor toma 20 metros cúbicos de aire. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, un tractor de 100 cb con una cilindrada de 6.128 centímetros cúbicos, el consumo en la jornada de 8 horas va a ser de 3.384 metros cúbicos. Así que dígame si no es importante el mantenimiento del sistema de admisión del tractor. ¿Ese sería un consumo óptimo? ¿20 metros cúbicos por litro de combustible? Sí, ese es el consumo, o la necesidad para poder quemar un litro de combustible. Entonces nosotros, bueno, con una regla de matemática, podemos determinar que durante 8 horas de trabajo, ¿sí?, el filtro de aire tiene que eliminar hasta 170 gramos, de 67 a 170 gramos de polvo. Y ustedes saben bien que el sistema de emisiones es el que provee el aire, que tiene que ser limpio, ¿sí?, que provee el oxígeno, que nos permite la combustión. Y si nosotros no tenemos esa cantidad de oxígeno necesaria para la combustión, la potencia que va a generar ese motor va a ir disminuyendo. Y cuando la potencia de ese motor va disminuyendo durante el trabajo, lo normal es que el tractorista pise el acelerador. Y cuando pisan el acelerador, bueno, los consumos de gasoil son mucho más importantes que los filtros están limpios. Sistema de combustible, algunos tips también. Como sabemos, el combustible que permite el funcionamiento del motor. Los principales enemigos del gasoil son la tierra y el agua. Por eso es que tenemos que tener cuidado durante el almacenamiento del combustible. Hice un tanque de un tractor. Fíjense que por las amplitudes térmicas que nosotros podamos tener de noche, la condensación del aire cuando el tanque está vacío puede ser mayor o menor, pero en definitiva siempre hay una tendencia a la condensación. Esa condensación es la que produce agua y se deposita en la parte baja de los tanques de combustible. Por eso, como tip, siempre tratamos de recomendar que los tanques se llenen de noche. ¿Sí? Se llenan cuando terminan la jornada, no cuando están comenzando la jornada, porque de esa manera están minimizando la entrada de agua al sistema de combustión. ¿Sí? Otra cuestión relacionada al manejo del combustible es que los tanques de almacenamiento tienen que estar siempre a la sombra, no tienen que sufrir esas amplitudes térmicas, como dije. Este es el caso de un tanque subterráneo. Fíjense que tiene una inclinación, lo cual no es muy común, porque yo anduve por varias fincas y no todos tienen el tanque, tienen una cisterna que acumulan combustible en el lugar, pero no todos tenían la inclinación esta que les permite sacar justamente la cantidad de agua que se va generando en la cisterna.
sistema de lubricación, bueno, como sabemos, la lubricación tiene como objetivo reducir el rozamiento, evitar los desgastes, colabora en la refrigeración, mejora el sellado con pistón encendido, amortigua los ruidos, limpiar, disolver suciedades y carbonillo. Bueno, esto entra claramente sobre un programa, sobre la necesidad de un programa de mantenimiento. Es importante que cada finca tenga un programa de mantenimiento porque es la única forma de que se pueda prever cuándo y qué trabajo tiene que realizar el trabajo de mantenimiento se tiene que realizar sobre la maquinaria. En el caso del sistema de refrigeración lo puse porque también me pareció importante que todos visibilicemos el recorrido, ¿no?, del sistema de refrigeración dentro del motor y cómo es que muchas veces se utiliza el agua que no corresponde en estos sistemas. Las aguas, como ustedes saben, varían de un lugar a otro. El contenido de sales varía de un lugar a otro, ¿sí? La cantidad de sales que se puede formar, ¿no es cierto?, en el sistema de refrigeración es importante y terminan taponando los radiadores. Por eso es que no se tiene que utilizar cualquier agua. Por ahí, para zafar un momento crítico puede ser, pero después hay que cambiar y poner el líquido que corresponde. Otra cuestión es que tiene que ver con los óxidos. ¿Sí? El agua que no es el refrigerante adecuado termina oxidando, reacciona con la parte metálica del motor y termina oxidando todo el sistema y en definitiva la función de refrigeración no la cumple. Bueno, el programa de mantenimiento es clave, ¿no?, para que funcione la maquinaria agrícola, ¿sí? ¿De dónde sacamos la información? Del manual. Hubo una serie de entrevistas que hicimos de la cátedra también hace algunos años, y me acuerdo que habíamos entrevistado a varios productores tabacaleros en la zona del Carmen y todos los manuales los tenían ellos ahí en su oficina. Y vos le preguntabas a los tractoristas y no tenían ni idea del manual. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de recomendar que los manuales podrían hacer una copia, plastificar y de alguna manera darle a los tractoristas, porque son ellos los que están todo el día, todas las horas con el tractor, y son ellos los que tienen que manejar esta información. Nosotros damos las informaciones básicas, pero relacionadas al diseño propio de cada tractor, bueno, lo trae el manual. Y eso, para un buen funcionamiento, hay que tratar de respetarlo. Bueno, muchas gracias. Ahí les dejo los integrantes de la cátedra que trabajan y están los correos electrónicos. No sé si alguien tiene alguna duda. Pedro Rodríguez.